Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Dios le bendiga. Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Alabad a Jehová, porque suave y hermosa es la alabanza. Alabad a Jehová, porque Él es Dios fuerte y poderoso. Alabad a Jehová, Él es que exalta a los humildes, Él es que
Qué suave y hermosa es la alabanza. Alabada a Jehová, porque Él es Dios fuerte y poderoso. Alabada a Jehová, Él es que exalta a los humildes. Él es que sana mi corazón quebrantado. El que venda las heridas de mi alma. Me levanta cuando estoy caído. Me guiará hasta que pueda llegar al día final. Me guiará hasta que pueda llegar al día final. Me guiará hasta que pueda llegar al día final. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mi nombre es Valentina González, tengo 14 años y me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela. Quiero en esta oportunidad hablarles y testificarles de cómo fue que se me encendió la luz y de qué manera se ha manifestado Dios a mi vida, ya que pienso que este testimonio puede ayudarles a su vida espiritual. La luz del Señor se encendió en mi corazón a la edad de 6 años, cuando mi abuelo me hablaba del Señor y me llevó por primera vez a la iglesia. Al escuchar del Señor, esa simiente que estaba en mi corazón empezó a crecer y a anhelar más y más de la palabra del Señor. En ese tiempo mi mamá estaba descarriada y yo le decía que fuéramos a la iglesia porque ese era mi anhelo. Desde ese momento el Señor empezó a lidiar en el corazón de mi mamá y al poco tiempo ella reconcilió su vida nuevamente con el Señor. Y desde ese día le servimos al Señor con amor y dedicación, experimentando experiencias de sanidad y oraciones que el Señor nos ha contestado a través de todo este tiempo. El Señor se ha manifestado de muchas formas a mi vida. Meses anteriores tenía una pregunta que me inquietaba mucho y le pedí al Señor en oración que me diera la respuesta. Y el Señor en su gracia y misericordia me dio la respuesta a través de un folleto. También me libró de morir por una convulsión que me dio de fiebre alta. También me libró de morir ahogado en una piscina a la edad de 3 años. Y así el Señor se ha manifestado de muchas maneras a mi vida, dándome experiencias muy gloriosas que el tiempo no alcanzaría para contar cada una de esas hermosas experiencias. Bueno, espero que este testimonio les ayude a su vida espiritual y recuerde, amigo y amiga que me ven, que el Señor es el único que nos puede ayudar en este tiempo, que le podemos servir al Señor a la edad que tengamos y Él siempre nos recibe con los brazos abiertos para ayudarnos a llevar nuestras cargas. Dios les bendiga. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Parte 66. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenecer. Reciban la bienvenida a este servicio especial en el nombre precioso, santo y sublime de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Ayudador, el que transforma nuestros corazones, el que perdona nuestros pecados y nuestras iniquidades, el que ha rescatado nuestra vida, el que nos ha redimido, nos ha comprado con su sangre. Para Él sea la gloria, la honra y la alabanza.
A Él es a quien servimos, a Él es a quien damos adoración, a Él, a nuestro Señor Jesucristo, es que servimos en esta hora y que con temor de Dios venimos para traer esta palabra para ustedes porque queremos, y con esto al decir queremos, me sumo al sentir de mis hermanos que graban en la señal del Tabernáculo Ebenecer, que están bajo este ministerio del Espíritu Santo y que el Señor puso a nuestro hermano Osvaldo Tona al frente de esta obra, es para que usted, quien me escucha en esta hora, pueda recibir la palabra que lo va a edificar, que lo va a libertar y que le va a ayudar a vencer las pruebas y las luchas, que lo va a llevar a la estatura del hombre perfecto. Nuestra misión es construir el hombre interior, el espiritual, el que va a heredar todas las cosas, porque el hijo adoptado es el heredero, él es el que va a recibir la autoridad de Dios. La misión de las iglesias es esa. Las iglesias no son clubes religiosos. La misión de una iglesia no es llevar a sus creyentes a un entretenimiento social o a cómo superarse en la vida hablando de las cosas naturales. Esa no es la misión de una iglesia. La iglesia que haga eso está pervirtiendo su propósito, porque la iglesia es levantada para decir la verdad, para enseñar la verdad del Evangelio. Nada, absolutamente nada es más importante que nuestra vida espiritual con Cristo. Todas las cosas que nosotros hagamos, las decisiones que nosotros tomamos, deben estar basadas en Dios, todas. Matrimonio, trabajo, viajes, proyectos, todo, absolutamente todo, debe estar sujeto a Dios. No que Dios forma parte de una realidad periférica, una de las muchas cosas, como si uno pagara, bueno, este es el agua, la luz, el internet, y etcétera, el alquiler. No, usted no puede decir, bueno, familia, Dios, y sociedad, y trabajo. No meta a Dios en un saco. Él debe ser la prioridad en su vida, en las decisiones que usted tome, en la actitud que usted tome como creyente, en el testimonio que usted da como ser humano. Cuando Dios nos llama es a una muerte espiritual para que la vida de Cristo nazca en nosotros. No puede haber nada más importante. Hay personas que basan su vida o quieren fundamentar su vida en base a una personalidad propia, hablando en lo espiritual, y en la labor que realiza. No, debe estar basado en el carácter de Cristo que está siendo formado en usted, y que usted, ya sea hombre o mujer, debe ser un reflejo de Cristo. El mandamiento de Génesis 1 tiene que ser restaurado. A imagen de Dios lo creó, hechos a imagen y semejanza. El Evangelio no tiene otro propósito que ese. Esa imagen había caído, pero esa imagen ha sido restaurada por nuestro Señor Jesucristo. Isaías no podía decir eso. Jeremías no podía decir eso. Moisés no podía decir eso. Elías no podía decir eso. Pero hoy en día sí podemos decir eso. Sí podemos decir eso. Porque tenemos todas las herramientas espirituales aquí en la palabra, más las
las herramientas extraordinarias que Dios nos dio a través de este mensaje, que es la misma herramienta original traída por un profeta. Damos gracias al Señor porque todas esas herramientas no son para solo escucharlas, no son para tenerlas almacenadas solamente, sino para ser trabajadas con un fin muy específico, un fin perfecto, así como las pirámides de Egipto, que su construcción fue un tipo, como dice el profeta, es la segunda Biblia, es una construcción perfecta. Esa estructura está exactamente en el lugar exacto de la tierra que refleja todas las cosas que forman parte de las realidades naturales del hombre aquí en la tierra y de la naturaleza y de todo lo que tiene que ver con la creación que Dios hizo. Todo está allí reflejado en las pirámides. Las pirámides son un reflejo de esa estatura del hombre perfecto. Están colocadas perfectamente, alineadas perfectamente, construidas perfectamente. Y tenía que ser así, porque fue Enoc quien las construyó bajo inspiración de Dios. Él no quiso hacer un centro comercial, no. Él quiso hacer la imagen, una Biblia de las pirámides. Y tenía, si era una imagen, tenía que ser perfecta. Y por eso usted ve en el mundo, eso no lo admiten los científicos, lo descubren pero no lo dicen. Hay muchas pirámides en el mundo, todas queriendo imitar a la perfecta pirámide. La segunda Biblia, la que está en Egipto. ¿Por qué? Porque lo perfecto es el testimonio de Dios. Fueron construidos para reflejar a Dios como un testimonio de Dios. Apuntan a las estrellas, es perfectamente alineado con las estrellas, que es la primera Biblia. ¿Se dan cuenta? Y todo eso nos lleva a un tipo que para nosotros es una realidad, que la obra que Dios comenzó en el hombre es una obra perfecta, no una obra a medias. Dios no hace obras a medias con el hombre, Dios hace, y con nada, Dios hace obra perfecta. Dios quiere un hombre perfecto, conforme a Dios, una imagen y semejanza de Dios. Dios no se conforma con menos que eso. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no hace imágenes que reflejan una denominación y que reflejan la personalidad de un hombre. No, la iglesia no está basada en hombres ni en denominaciones. Está basado en Dios. Dios está construyendo una pirámide en nuestros corazones. La imagen que Dios tomó fue su misma imagen. Hermano, la imagen de Dios es su misma imagen. Y bajo esa imagen es que Él moldeó a nuestro amado Señor Jesucristo. Él es la pirámide perfecta de Dios, que refleja las virtudes, el carácter, el poder de Dios y la vida de Dios. Y esa pirámide, bajo ese molde, porque muchos dirían, pero ¿cómo vamos a ser como Dios si a Dios nadie le ha visto? El que los cielos no le pueden contener. Pero Dios se hizo su imagen. Y esa imagen es nuestro Señor Jesucristo. Y bajo ese molde es que Dios está construyendo sus pirámides aquí en la tierra.
Dios todavía sigue construyendo pirámides. Dios todavía sigue construyendo pirámides. Escuche bien esto. Así como las pirámides de Egipto están perfectamente alineadas matemáticamente en cuanto a la ubicación de las estrellas, en cuanto a la ubicación de la tierra, en cuanto a todo lo que el hombre, medición de todo tipo, que el hombre pudiera hacer de las pirámides de Egipto, todo es perfecto. Se podría decir que las pirámides están colocadas y ubicadas exactamente donde Dios quería que estuvieran. Pero ¿por qué no la construyó en Jerusalén? ¿Por qué no la construyó en los Estados Unidos? ¿Por qué no la construyó en Venezuela? La construyó allí. ¿Y por qué en Egipto? Hermano, porque de Egipto es que Dios está llamando a su pueblo. Egipto tipifica el pecado, hermano. Pero ¿cómo algo perfecto puede ser construido en medio del pecado? Claro que sí se puede. Dios está construyendo sus pirámides perfectas en medio del pecado que hay en el mundo. Pero ¿cómo? Para Dios nada es imposible. En esa tierra de pecado Dios construyó su pirámide perfecta. Por supuesto que lo hizo. Y en medio del pecado, todos observaron la perfección de Dios. ¿Se dan cuenta? Porque en la oscuridad es donde la luz brilla más, hermano. Si lo hubiera construido en Jerusalén, allí hay luz. Si la hubiera construido en cualquier parte, no hubiera sido igual al tipo. El pecado, en donde hay pecado, en donde hay más pecado, es donde la luz va a brillar. Donde hay más oscuridad, es cuando la luz es más notoria, es más visible y es más anhelada. Porque en medio de Egipto hay gente que ve esa pirámide y admira y dice, ¡qué perfección! Ojalá yo fuera así. Hermano, ¿se dan cuenta la carga que está sobre el creyente? La responsabilidad que está sobre el cristiano. Somos pirámides perfectas, alineadas matemáticamente con Dios, con las estrellas. ¿Y por qué usted dice eso, hermano? Porque el creyente siempre procurará hacer la voluntad perfecta de Dios. El cristiano no va a hacer su propia voluntad. No. El tipo se maneja así. Tiene que ser en la voluntad del Señor. El cristiano, para hacer una pirámide perfecta ubicada en el lugar perfecto, en donde todas las estrellas se conjugan, tiene que estar en la voluntad perfecta del Señor, porque Dios es el que posiciona al hombre y a la mujer. No es donde yo piense o donde yo quiera o donde yo crea. No, es donde Dios quiere. Es lo que Dios ya dijo de usted y que ahora eso que Él pensó lo va a desarrollar. Y lo está desarrollando. Y está Dios puliendo esa pirámide perfecta en usted y en mí. Y somos la imagen de Dios en medio del Egipto espiritual que cada día se vuelve más y más oscuro. Usted sabe eso. Cada día que pasa, escuchen,
Cada día que pasa hay más oscuridad espiritual. Cada día. Mañana va a haber más que hoy. Pero también la iglesia de Cristo, la llamada fuera de Egipto, el material escogido para construir las pirámides de Dios, cada día va creciendo y debe reflejar más y más y más luz. La luz de Dios debe alumbrar más y más y más y más. Si abunda el pecado, debe sobreabundar la gracia, debe sobreabundar Dios en el cristiano. Es la única manera para contrarrestar la oscuridad de pecado que hay hoy. Y eso solo lo va a hacer si esa pirámide está bien construida y alineada por Dios. Porque esa pirámide se va a pervertir si no refleja la luz de Cristo, la palabra de Dios en la forma del Espíritu Santo. Recuerden, el constructor, el profeta lo llamó el tutor. Para los ejemplos que quiero dar en esta hora, es el constructor de la pirámide de Dios. Esa pirámide no la va a construir alguien que no sepa. ¿Cómo puede construir una pirámide perfecta si no sabe cómo construir una pirámide perfecta? Hermano, tiene que ser un constructor experto que ya haya construido pirámides perfectas. ¿Y quién es ese? ¿Un hombre? ¿Una iglesia? No, el Espíritu Santo es el constructor de las pirámides perfectas de Dios. Él es el único a quien Dios confía. Dios no va a confiar esa obra en más nadie. El Espíritu Santo es el que va a empezar a lijar nuestras vidas si nos dejamos lijar. El Espíritu Santo es el que va a comenzar a moldear las esquinas, el carácter, nuestra personalidad, nuestros deseos, nuestros gustos, nuestra manera de ser. Todo debe ser rendido al gran arquitecto. Yo no voy a ayudar a Dios, yo voy a rendir este material para que Él lo moldee. Dejemos que Dios moldee nuestras vidas. No intente moldear usted. No intente justificar su diseño torcido, pervertido, que viene del mundo, que viene de las denominaciones, que viene de una vida orgullosa y soberbia. No, eso no va a reflejar nunca el carácter de Jesucristo. Porque en este tiempo Dios se va a llevar sus pirámides, lo perfecto, aquel al cual Dios moldeó, formó, y que Dios diga: este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento en morar. A Él oíd. ¿Y dónde lo dijo? En un monte, en una pirámide. Hermano, ¿se dan cuenta por qué es en montes? ¿Por qué Dios se manifiesta en montes? ¿Por qué la ley fue dada en un monte? ¿Por qué el sermón fue dado en el monte? Tipifica la perfección de Dios. Ese mensaje que leímos la semana pasada, o la escritura que hablamos del sermón del monte, ¿cómo termina esa escritura? Sé pues vosotros perfectos. ¿Se dan cuenta? La Biblia es perfecta, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios está construyendo
sus pirámides, y sus pirámides son perfectas, perfectamente alineadas al plan y propósito de Dios, en la voluntad de Dios. Como se habló la semana pasada, el material o la actitud que el hombre debe asumir para hacer lo que hoy estamos llamando ser una pirámide perfecta de Dios, para estar alineado. Usted intenta por sus propios medios alinearse, no hay manera de que usted lo pueda lograr eso. Pero ¿cómo puede usted, quien me escucha en esta hora, alinearse exactamente en la voluntad de Dios? Una pirámide alineada a todos los planetas. Primero, les recuerdo lo que se habló la semana pasada. Primero, tiene que tener temor de Dios. Lo primero es el temor de Dios. El Señor me ha dirigido a hacer hincapié en esto porque esa es una actitud que usted debe asumir. Es la única manera de alinearse a Dios y para obtener la respuesta de Dios. El temor de Dios lo va a llevar a buscar la voluntad de Dios. Y el que busca la voluntad de Dios, Dios lo va a escuchar. Y para fundamentar lo que se ha de hablar en esta hora, vamos a hablar dos escrituras muy conocidas. Son escrituras muy conocidas por todos. Perdón. Y la primera es, ya les digo cuál es, Juan el capítulo 9, el versículo 31. Juan 9, 31. Fíjense, basado en estas escrituras, es que Dios quiere construir una actitud en usted. Recuerden, no hay manera de que usted pueda hacer la voluntad perfecta de Dios, alineado al plan de Dios y a la hora de Dios, sin que usted manifieste esas tres cosas para alcanzar lo que lo va a llevar a usted a hacer eso. Se requiere temor de Dios y el deseo de hacer su voluntad. Juan 9, el versículo 31, con permisito. Juan 9, esa es la primera escritura que vamos a leer. Vamos a leer dos escrituras. Juan 9, el capítulo 9, versículo 31. Leemos en el precioso y dulce y perfecto nombre, el nombre de la pirámide perfecta de Dios, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, dijo este joven bajo inspiración del Espíritu Santo. Mas, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Y la segunda escritura, que también es muy conocida, es Primera de Juan, el capítulo 5, pero desde el versículo 14. Primera de Juan 5, versículo 14. Vamos a ver si aquí está. Primera de Juan 5, versículo 14. Escuchemos y leamos en el nombre también de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Está diciendo el Espíritu Santo lo mismo
que el Espíritu Santo habló a través de ese joven ciego. Pero el Espíritu Santo agrega otra cosa. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandáremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéremos demandado. Vamos a leer hasta aquí y que el Señor añada su bendición sobre esta palabra. Les invito a orar y a encomendarnos en las manos del gran arquitecto perfecto de Dios, el constructor de pirámides perfectas, el Espíritu Santo. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por la oportunidad de hablar estas verdades que van a ayudar a tu pueblo. Ciertamente las iglesias y los ministerios, esa es su labor, ser las canteras en donde el Espíritu Santo va a empezar a moldear esas pirámides. Pero esas canteras no pueden ser dedicadas a otra cosa, sino a moldear el carácter de Jesucristo en el hombre, no para cuestiones sociales. Ayúdanos, Señor, porque hoy en día las denominaciones han pervertido la visión tuya y enseñan a los hombres perversiones que no construyen pirámides, sino que construyen rascacielos, construyen mansiones, quintas terrenales, construyen centros comerciales, construyen clubes religiosos, pero no construyen pirámides. Y en esta hora, Señor, bajo la guianza de tu Espíritu, que tu Espíritu pueda contribuir en esta hora a través de este humilde vaso para dar el material y la guianza para construir las pirámides y de cómo el pueblo debe asumir la actitud para que tú puedas moldear nuestras vidas, Señor. Porque todas las respuestas están en la Biblia y si nosotros somos temerosos de Dios y buscamos hacer lo correcto, entonces tu Espíritu nos va a alinear y nos va a llevar a hacer lo correcto. Te damos la gloria, la honra y la alabanza y te damos las gracias en esta hora, porque sabemos que tú oyes la oración, que tú guías, que tú nos ayudas. Sana todo cuerpo enfermo y liberta toda alma oprimida en esta hora, que por la fe tomemos la promesa y que las virtudes sanadoras perfectas que vienen de ti sean impartidas a cada cuerpo enfermo y debilitado y reciban fuerzas nuevas y sanidad divina para la gloria de tu nombre. Habla tú, Señor, el gran arquitecto de Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Seguimos en el tema de por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo. Muchos han sido moldeados para hacer clubes religiosos, para hacer centros sociales, para hacer centros comerciales, pero no para hacer pirámides. Y es porque se han entregado no al gran arquitecto de Dios, que es el Espíritu Santo, sino a la guianza de las denominaciones y de los hombres. Cada uno de nosotros tiene el derecho y la oportunidad de allegarnos a Dios y pedir a Dios que nos ayude y que nos revele la verdad. Usted, quien me escucha en esta hora, no importa en qué iglesia se congregue usted, hágase un examen en su vida y vea qué usted está reflejando. Si usted está reflejando a Cristo, o está reflejando un pensamiento o una religión o una denominación, o se está reflejando su propia personalidad. Si esa estructura que nosotros vemos en usted no es Cristo, entonces hay una falla allí, porque hay una falla en el arquitecto que lo está moldeando. Hay una falla en
la rendición suya y de su sinceridad. Porque en realidad nada impediría que el Espíritu Santo lo transforme, lo cambie y lo guíe y lo moldee. Lo que Dios espera es su actitud. Todo se reduce a su actitud, a su decisión, a las acciones que usted hace. Todo se basa en eso. Ninguna estructura religiosa, ninguna denominación puede impedir que Dios pueda hacer una obra en el hombre. No lo hay. El verdadero impedimento es usted. Cuando usted le pone un límite al Señor y usted decide dejarse moldear por las denominaciones o por su manera personal de vivir y de ver la vida, que no es la voluntad de Dios. Solo eso es lo que le impediría a Dios. Porque el Señor quiere. Y Dios quiere hacer una obra perfecta en usted. Pero Dios es tan respetuoso, Él es tan fiel a su palabra, que Dios dio a los hombres esta tierra. Eso se habló una vez y se los recuerdo para que entiendan eso. Esta es la casa del hombre, para que el hombre aquí reflejara a Dios. Pero Dios ha respetado las decisiones que los hombres han tomado de reflejar al mundo, reflejar el dinero, reflejar la ambición, reflejar odio, reflejar todas las imágenes pervertidas que el diablo ha diseñado. Hay muchos dioses. El diablo se ha encargado de llenar al mundo de dioses para que la gente lo siga, para que la gente siga el dinero, para que la gente siga toda cosa que lo aparte de Cristo. No me voy a poner a mencionar, pero usted sabe qué es lo que le atrae a usted y que lo aparta del camino de Cristo. Esa es una imagen pervertida que el diablo le está mostrando a usted para que usted se guíe de esa imagen y usted siga esa imagen. El diablo ofrece el licor a muchas vidas y muchas vidas empiezan y se entregan a eso y el diablo los moldea y los vuelve alcohólicos. Otra imagen les muestra las drogas y las drogas lo moldean para ser un drogadicto. Ser un drogadicto. Ciertamente, esa fue la imagen que el diablo le mostró y él tomó o ella tomó. El diablo le mostró la ambición, la sed por el dinero. Le mostró el dinero y los moldea bajo ese marco. Y las personas buscan tener más dinero y más dinero. Y todas las decisiones de su vida se basan en obtener más dinero y más poder. Y así podríamos seguir y seguir y seguir. Y verá usted que cada persona tiene su ídolo. Pero el Señor Jesús dio a nuestro Señor Jesucristo. Él es el molde y la guía por el cual el Espíritu Santo va a moldear su vida. Cuando el Señor fue manifestado aquí en la tierra, Él no vino, como dice la Escritura, a hacer su voluntad, no. Él vino a hacer la voluntad del que me envió, del Padre. Así dice la Escritura. Y el Espíritu Santo comienza a moldear y a llevar al Señor para obedecer su palabra. Desde niño ya estaba en los negocios de su padre, cuando estaba con aquellos sumos sacerdotes y fariseos y escribas de la ley, hablando de la palabra. Fíjense, en su temprana edad ya le estaba sirviendo al Señor.
Dios lo estaba llevando. Y usted dirá, ¿y por qué no comenzó de una vez? Porque nuestro Señor Jesucristo es una pirámide perfecta, alineada al plan y propósito de Dios, de acuerdo al tiempo de Dios. Hermano, ¿sabía usted cuando usted lee los mensajes del profeta? El profeta dice, cuando él habla de la primera Biblia, las estrellas, habla que las estrellas anuncian los acontecimientos que van a pasar aquí en la tierra. Todo primero se anuncia ya. Y usted dirá, hermano, ¿y cómo lo sabe usted? ¿Y usted sería capaz de identificar eso? Yo le diría a usted, no, pero sí sé que es la primera Biblia. Y que Dios avisa de todo lo que va a hacer. Todo es perfecto en el plan de Dios. Y en el plan de Dios era que comenzara su ministerio a los 30 años. No podía ser a los 25, no podía ser a los 20. No, tenía que ser en el momento y en el plan de Dios. Así es como funciona esto. Así es como Dios guía a sus hijos. No es, yo voy a hacer una carrera meteórica para subir en el escalafón espiritual hasta llegar a ser un gran líder. No está entendiendo. Deje que el Espíritu Santo lo guíe. Si Dios tiene algo para usted, espere que Dios se lo dé. Espere que Dios se lo dé. En el momento y en el plan de Dios, Él se lo va a dar. Usted quiere casarse, hermano y hermana. Si usted es temeroso de Dios, usted va a buscar la voluntad de Dios. Y al buscar la voluntad de Dios, en el plan perfecto, en la alineación perfecta de Dios, le va a decir con quién y le va a decir cuándo. Sí, todo debe ser bajo guianza del Espíritu Santo. Y el Señor, a los 30 años fue que comenzó su ministerio, porque así lo determinó el Señor. Es tan perfecto el plan de Dios que, ¿sabía usted? Eso lo dice el profeta. Cuando el Espíritu Santo le reveló al profeta Daniel las 70 semanas de Daniel, las 70 semanas que le quedaban a Israel. La semana 70 comenzó cuando comenzó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, es perfecto. Ahí hay una alineación perfecta, pero ¿cómo lo hizo? ¿Será que leyó muchos folletos? No, sino porque era o es temeroso de Dios. Y al ser temeroso de Dios, temor de Dios significa querer hacer lo correcto delante de Dios, lo que le agrada a Dios. Y el Señor Jesús simplemente esperó el tiempo perfecto de Dios, alineación perfecta de Dios. Y cuando se dio el momento perfecto de Dios, entonces se cumplió el plan de Dios. Comenzó Dios a obrar en el ministerio del Señor Jesús. Y así fue con cada edad en la iglesia. Eso no fue que surgieron, no. Dios predestinó esos materiales que iban a tener temor de Dios y que iban a estar dispuestos a dejarse moldear por Dios. Cuando usted se arrepiente de sus pecados, viene el Espíritu Santo y le habla. Y usted, cuando oye la voz de Dios,
y tiene temor de Dios porque abrió su corazón a la revelación de Dios, se dio cuenta de que usted era una imagen imperfecta y usted empezó una preocupación que antes no había y comienza el Espíritu a moldearlo, lo empieza a llevar al arrepentimiento y al bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Comienza Dios a preparar esos materiales. No hubiera llegado allí si no hubiera habido temor de Dios y el deseo de hacer lo correcto. Pero el deseo de hacer lo correcto nunca debe de caer, porque en esa primera parte, allí es cuando recibimos el Espíritu Santo, que es el que va a moldear la pirámide. ¿Cómo va a moldear pirámides si todavía no ha recibido el Espíritu Santo? Usted tiene que abrir su corazón a Dios y pedirle al Señor que usted y tomar un compromiso con Dios, que usted va a estar dispuesto a hacer la voluntad perfecta de Dios. Es una decisión, hermano. Es una decisión. O hace su propio camino o hace la voluntad de Dios. Es una decisión que usted debe de tomar para comenzar el arquitecto a construir. El arquitecto le muestra a usted el plano. Este es el edificio que pienso construir. Usted toma la decisión si ese es el edificio que vamos a construir. El Señor no va a hacer modificaciones al plano. Usted pudiera tal vez decirle a Dios: Señor, pero déjame este carácter, a mí me gusta como yo soy, déjame ser así. Y el Señor le va a decir: este plano, la Biblia que tengo en mi mano, no acepta modificaciones de nadie. Y como en esa iglesia sí lo permiten, allá sí permiten, no como ustedes que son unos legalistas. Hemos escuchado mucho ese tipo de expresiones. Pero ¿qué pasa? Dios no modifica su plano. Y queda en usted tomar la decisión si se deja moldear por el Espíritu Santo o lo va a moldear otro arquitecto que no es el Espíritu Santo. Hermano, es una decisión que usted debe de tomar. No crea que usted va a engañar a Dios. Nadie puede engañar a Dios. Usted pudiera decir: Dios es mi guía, Dios es el que está haciendo la obra en mi vida. Pero cuando vemos sus acciones, cuando vemos su actitud ante Dios, usted con sus hechos demuestra que no está siendo moldeado por el Espíritu Santo. Que usted no ha recibido el Espíritu Santo. Hermano, ¿cómo el Espíritu Santo puede hacer una pirámide perfecta cuando usted no deja al arquitecto desarrollar su modelo? Porque tiene que ser una pirámide perfecta en el lugar perfecto y haciendo la obra perfecta. Porque cada pieza de la pirámide va a cumplir un propósito. Unos van a estar en la esquina, otros más arriba. Cada uno va a cumplir el propósito perfecto en la gran pirámide de Dios. Una pirámide está puesta por muchos bloques perfectamente alineados. El Espíritu Santo los une y todos apuntan a Jesús. Y todos apuntan al cielo. Y cuando esas pirámides, cuando usted ocupa su lugar como creyente, usted le rinde su vida al Señor Jesús, cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios y si tiene temor de Dios, comienza Dios. Eso era lo que Dios quería,
que usted tuviera temor de Dios. Y comienza Dios a moldearlo y a colocarlo aquí en este ministerio, a esta hermana sirviendo, a esta hermana con estos dones, a este hermano con estos dones y este ministerio. Cada uno ocupando su lugar. Cada uno ocupando su lugar. Y cuando un hombre o una mujer ocupan su lugar en el cuerpo de Cristo, que es la pirámide de Cristo, entonces allí su movimiento y su acción será perfecto. La pirámide será perfecta en el lugar perfecto y en el tiempo perfecto. Cada mensajero, cada pueblo que se ha manifestado a través de los siglos, en las 7 edades de la iglesia, el Espíritu Santo los ha ido colocando en el lugar perfecto. A Ireneo, a Martín, a Colombo, a Lutero, a Pablo y a todos aquellos que Dios levantó esas pirámides en aquellos tiempos que reflejaron su edad, hermano. Y el Espíritu Santo moldeó, es tan perfecto Dios, es tan perfecto que Dios moldeó cada uno de esos caracteres de acuerdo hasta la edad. A uno vino el hombre, en otros vino el águila, en otros vino el león y en otros vino el búfalo. El hermano Branham dice, esos creyentes que dieron sus vidas, era la edad del buey de carga. Fueron moldeados por el Espíritu Santo, el ministerio del buey. Son pirámides moldeadas por el buey, hermano. Por eso ellos resistieron y dieron sus vidas. La primera edad fue moldeada por el león con su fuerza. Por eso esos creyentes de las primeras edades eran hombres y mujeres sólidos en la palabra. Y así cada edad. Pero en este tiempo, estas pirámides están siendo moldeadas y deben ser moldeadas por el Espíritu Santo en la forma de un águila volando, hermano. Un pueblo con percepción profética. Un pueblo que conoce a Dios, que sabe por qué Dios obra, que sabe por qué Dios hace esto y hace lo otro. Hermano, esa es la pirámide de hoy. No va a servir la pirámide de Wesley ni la pirámide de Lutero. Esas piezas ya fueron colocadas para que la gran pirámide de Dios sea completada en las 7 edades. Falta esta pirámide, faltan las piezas de esta pirámide. Hermano, falta la pieza, si nos colocamos a ver, faltan las piezas, la última pieza para terminar la pirámide de las 7 edades, hermano, para que baje entonces la piedra de corona. Pero, ¡ojo! Si ustedes se fijan, la piedra de corona es como algo que calza. Tiene que ser perfecto. Aquí va a bajar la pirámide y va a calzar como cuando usted calza algo. No, la pieza no le calza porque no es la pieza. La piedra de corona va a bajar a una denominación y no calza. La piedra de corona va a bajar a su vida independiente, resabiada y no va a calzar. Pero la piedra de corona, que es Dios mismo, va a bajar en la pirámide construida perfectamente. Cuando calce, así sí, dice Dios. Ahora sí. Porque tuvo temor de Dios y no quiso ser otra cosa sino lo que Dios quería que fuera. Se dejó moldear por el Espíritu Santo. Y comienza Dios, si va a ser imagen de Dios, comienza Dios a moldearlo. Esta
esta imperfección tiene que ser quitada porque la piedra de corona no va a calzar. Es una pieza que calza. Va a ser así. Va a calzar perfectamente. Tiene que serlo. Yo creo el mensaje de la hora. Yo creo que Dios envió un profeta para esta edad. Dios oye tus palabras, pero va a ver en dónde es que va a caer la pirámide en tu corazón. Para comenzar, no tienes temor de Dios y no te interesa hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo va a bajar la piedra de corona allí? Nunca, hermano. Yo acepté a nuestro Señor Jesucristo como mi Salvador personal y me bauticé en el nombre del Señor Jesucristo. Muy bien, pero ahora Dios va a ver en dónde va a calzar, porque esa pirámide va a calzar con el Espíritu Santo. Cuando ve, no hay temor de Dios y no quiere hacer su voluntad, quiere hacer un cristianismo a su manera. No va a bajar el Espíritu Santo de ese corazón. No puede. Porque el molde no cuadra. Comenzó bien. Hizo las bases. Sí. ¿Se arrepintió? Sí. ¿Se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo? Sí. Qué bueno. Ya va bien. Ya está empezando a construir. ¿Pero qué pasó? Bueno, a mitad de camino empezó a construir, fue un rancho. A mitad de camino comenzó a construir, fue un centro comercial. A mitad de camino construyó, fue un club religioso. Hemos conocido muchas vidas a través de este camino que comenzaron construyendo y haciendo los marcos buenos. Se arrepintieron y se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Había buenas perspectivas para construir unas casas muy buenas, unas pirámides perfectas. Pero ¿qué pasó? A última hora le dijo al arquitecto, al Espíritu Santo, no me sigas moldeando. Yo mejor me voy para esta iglesia que me permiten hacer lo que yo quiera, andar como yo quiera. Y terminó construyendo una estructura totalmente diferente a la pirámide de Dios. Las bases estaban correctas. Mira, tiene una base buena, pero lo que construyó después, no. Y muchos creen que la piedra de corona va a bajar a esas estructuras. No, porque no son pirámides. La piedra de corona está hecha para bajar a una base piramidal, hermano. No está basada para bajar a una denominación, a una confusión denominacional. No va a bajar a un rancho, no va a bajar a un centro comercial ni a un club religioso. Así digan que sí. Sus hechos demuestran lo contrario. Se dan cuenta. Pero si ese hombre y esa mujer o esa iglesia o ese pueblo tienen temor de Dios, y el temor de Dios los va a llevar a hacer la voluntad de Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? No voy a hacer las cosas a mi manera. Señor, guárdame de hacer las cosas a mi manera. Yo quiero hacerlas como lo harías tú, Señor. Y cuando usted tiene eso, ese material, Dios lo va a formar y va a construir esa pirámide. Y va a recibir el Espíritu Santo porque, como leímos, si algo es su voluntad, ya tenemos esa petición. Porque esa es la gran ventaja de alinearnos al plan de Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando hay esa alineación perfecta, la comunicación es perfecta. Hay entrada libre de comunicación con Dios. No hay interferencias.
porque estamos en la obra correcta, haciendo lo correcto, en el tiempo correcto y en la voluntad de Dios. Usted quiere el respaldo 100% de Dios en su ministerio. Hágalo conforme a la voluntad de Dios. Usted, hermana, quiere ver la bendición de Dios en su vida. Moldee y ríndase al Señor y el Señor verá cómo la lleva a hacer la voluntad de Dios para formar su hogar, para criar a sus hijos. No los convierta en unos pícaros. No los moldee conforme a las costumbres psicológicas del mundo de hoy. Moldéelos, usted, madre, como representante de Dios, conforme a Dios. Que sean temerosos de Dios. No los críe conforme al mundo, porque si no, va a llegar un momento en que ellos van a despreciar la palabra y va a ser culpa suya, porque usted no tuvo temor de Dios y no quiso hacer la voluntad de Dios. Por eso es tan importante que ante usted, para llegarse a Dios, necesita primero tener temor de Dios y que el Señor pueda moldear su vida, porque cuando usted está interesado en algo, en hacer lo correcto delante del Señor, tenga la completa seguridad que el Señor le va a mostrar su voluntad. No se le adelante a Dios, pero tampoco se atrase. Vaya a la par con Dios. Deje que ese temor de Dios que lo va a llevar a querer hacer lo correcto, deje que el Señor moldee su carácter. No importa lo que los demás digan, lo que se burlen de usted. Si usted está claro o clara que está haciendo la voluntad de Dios, usted es bienaventurado, bienaventurada, porque le está dando total autoridad al Espíritu Santo para moldear el carácter, la pirámide perfecta. Acuérdese que Dios no va a bajar a una pirámide imperfecta, no. Tiene que calzar. Y el único que sabe las medidas es el Espíritu Santo. Por eso, ¿cómo usted puede llegar a la estatura del hombre perfecto sin haber recibido el Espíritu Santo? ¿Cómo usted puede llegar a reflejar la imagen y semejanza de Dios cuando usted no se rinde al Espíritu Santo que lo va a moldear? Recuerden, es el tiempo en que Dios ya está a punto de culminar la obra. ¿O piensan que vamos a durar más años aquí en la tierra? No. Estamos en el tiempo del cumplimiento de todas las cosas. Si nosotros supiéramos, Dios lo ha velado, pero si nosotros supiéramos el tiempo de Dios que ha transcurrido, nosotros sabemos las señales y que estamos en el tiempo. Pero ¿sabía usted que el rapto y la venida del Señor y lo que Dios ha de hacer en medio del pueblo y lo que va a hacer en medio de Israel con los dos testigos, ¿sabía usted que se va a cumplir en el minuto, en la hora, en el día, en el segundo perfecto de Dios? ¿Sabía usted que en el gran reloj de Dios todo va corriendo perfectamente? Para usted estar alineado a ese plan perfecto, debe dejarse guiar por el Espíritu Santo. No podrá hacerlo sin Dios. A su manera no lo va a poder hacer. No, es imposible. Se requiere a Jesús, al Espíritu Santo que vaya moldeando su vida.
para que ocupe el lugar perfecto de Dios. ¿Está usted dispuesto en esta hora a rendirse a Jesús para que Él verdaderamente lo moldee? Usted pudiera decir que sí ahorita, pero la intención de su corazón en esta hora solo la sabe Dios. Sea sincero con Dios, sea sincera con Dios. Usted se conoce, usted sabe cómo está esa estructura. ¿Le ha puesto peros al Señor? ¿Le ha estorbado la obra del ingeniero? ¿Ha retrasado la obra del ingeniero? ¿Ha corrido al ingeniero? ¿Contrató otro ingeniero? Examínese, porque es el tiempo de la coronación. Es el tiempo en que el Señor va a tomarse a sí mismo, a su imagen, al que se parece a Él, al que es temeroso de Dios y hace su voluntad. Que el Señor nos ayude. Les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Que tu pueblo pueda entender en esta hora que el tiempo, como tú dijiste bajo inspiración, Señor, el día y la hora nadie lo sabe, más ni los ángeles del cielo lo saben, pero ese reloj solo lo tienes tú en tu corazón. Tú sabes el minuto, la hora y el segundo del cumplimiento de todas las cosas. Pero Señor, hay un pueblo que puede saberlo si es temeroso de Dios y hace tu voluntad. Porque al alinearnos a ese plan perfecto, seremos las pirámides perfectas, alineadas en el tiempo y la sazón de Dios. Y nada podrá mover esas pirámides. Cuando tú enviaste el diluvio sobre la tierra en los días de Noé, toda estructura fue destruida. Todo ser humano, salvo los 8 que estaban en el arca, fueron destruidos. Pero solo una estructura prevaleció hasta el día de hoy, como un testimonio de que lo que tú haces es perfecto, y esas fueron las pirámides que están en Egipto. Señor, así cuando este mundo sea inundado con el juicio que tú has prometido que vas a enviar a esta tierra, Señor, solo esas pirámides resistirán ese gran diluvio de juicio y de fuego que ha de consumir la obra de pecado y toda estructura que pueda ser derribada. Pero la estructura de Dios no puede ser derribada porque lo que tú construyes es perfecto. Gracias te damos en esta hora. Ayuda a tu pueblo que podamos todos tomar las decisiones en base al temor de Dios que nos llevará a hacer tu voluntad. Y que eso será lo que tú vas a tomar, porque allí verdadera y genuinamente estaremos preocupados en hacer lo correcto. Y cuando busquemos tu Espíritu Santo, tú nos los vas a dar, porque allí nuestros corazones estarán sensibles a tu voz. Que así sea. Moldea los corazones, háblanos a todos, perfecciona la obra en cada corazón, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde hora de Venezuela a otro mensaje del arquitecto de Dios, pero con otro instrumento. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, en la quietud de la oración, Dios nos llama. Fíjense, no había manera de que pudiéramos reunirnos a las 3 si no fuera un llamado del arquitecto. El arquitecto está apurado, hermano.
Es un llamado del Espíritu Santo a la oración, porque es el tiempo en que Dios va a hablarnos y a moldear, y tenemos que hacer la oración de Dios, la oración que es conforme a su voluntad. ¿Se dan cuenta? Los domingos a las 9 de la mañana, hora de Venezuela, por todas las redes sociales, el Facebook, YouTube y por la radio Ebenecer. Recuerden, si usted quiere ser la pirámide perfecta de Dios, solo el Espíritu Santo lo va a moldear a usted. Él es el que conoce el plan, la ubicación, la estructura, las bases, todo. Usted no sabe, ni yo sé, pero Dios sí sabe. Si nos rendimos en las manos del Señor, Él va a ser una pirámide perfecta para este tiempo en que estamos viviendo, en donde la pirámide va a calzar. Hermano, la gran responsabilidad recae sobre nosotros. Si esta edad no cumple conforme al requisito del plano, no va a bajar ninguna piedra de corona. Así usted nade en las cintas y en los folletos del profeta, no va a hacer ningún efecto eso si no dejamos que el Espíritu Santo nos lleve a hacer siempre la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? El Espíritu Santo lo habló a través de su siervo el profeta. Habrá una novia y juntos llegaremos por la gracia del Señor. Una pirámide perfecta, la habrá. Va a haber un pueblo que va a tener temor de Dios y que hará su voluntad. Yo formo parte de ese pueblo por la gracia del Señor, y que usted también pueda reclamar su derecho como cristiano y decir, yo también soy parte de ese pueblo. Por eso debo humillarme más, rendirme más, rendir mi vida más, mi carácter más, morir a mí mismo. ¿Qué pensaban? ¿Que era solo confesarlo? No, tiene que haber una total rendición en las manos del Señor. Que el Señor nos ayude y nos bendiga a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.